No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El correo llegó un martes, intercalado entre un folleto del supermercado y una notificación sobre que mis libros de la biblioteca estaban por vencer. Solo una línea de asunto simple. Pensando en ti y preguntándome si podría visitar a Mark. Mark. Habían pasado, ¿qué? 3 años desde que Robert falleció. 4. El tiempo se vuelve resbaladizo después de una pérdida. Mark no era solo cualquier amigo. Era el mejor amigo de Robert desde la infancia. La otra mitad de su inseparable dúo. Habían compartido rodillas raspadas, las primeras cervezas, habitaciones de residencia universitaria. Y finalmente, Mark había sido el padrino de nuestra boda. Ver su nombre aparecer me provocó un extraño sobresalto, una mezcla de calidez y un repentino y agudo dolor de duelo que no había sentido tan agudamente en meses. La casa se sentía particularmente silenciosa esa tarde. El sol del otoño tardío entraba oblicuo por las ventanas de la sala de estar, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire, partículas de la vida que Robert y yo habíamos construido, ahora suspendidas en la quietud. Volví a leer el correo. Mencionaba que estaría de paso por el estado por una conferencia de trabajo a 1 hora de distancia y pensó que, si yo estaba dispuesta, le gustaría pasar solo por una tarde, quizás tomar un café, ponerse al día. Sonaba lo suficientemente inocente, educado incluso, pero mi estómago revoloteó con una extraña nerviosidad. Después de que Robert murió, la inundación inicial de llamadas de apoyo, cazuelas, visitas, eventualmente se había ralentizado a un hilo, y luego casi se detuvo. No por falta de amabilidad, creo, sino porque la vida de todos los demás necesariamente seguía adelante. Mark había enviado flores, llamado un par de veces en esas primeras semanas terribles, su voz espesa de dolor compartido, pero luego silencio. Yo tampoco había contactado. ¿Qué había que decir? Estábamos unidos por Robert, y sin él, la conexión se sentía deshilachada, incómoda. Parte de mí quería decir que no, para mantener mi rutina tranquila sin disturbios. El duelo te hace protectora de tu soledad. Pero otra parte, una parte más pequeña y agitada, una que no había reconocido mucho, sintió un destello de curiosidad. Mark conocía a Robert de maneras en que yo nunca lo hice. Los secretos de la niñez, las aventuras de preadolescencia. Tal vez hablar con él se sentiría como tener un pequeño pedazo de Robert de regreso, solo por una tarde. Escribí una respuesta simple. Mark, sería encantador verte. Avísame qué día te viene mejor. Su respuesta llegó rápidamente. Viernes por la tarde. Intentaría llegar alrededor de las 2. De repente, mi casa silenciosa parecía demasiado silenciosa, demasiado polvorienta, demasiado llena de la ausencia de Robert. Pasé los siguientes días en una extraña agitación de actividad. No solo limpiando, sino ordenando, enderezando cuadros en la pared, incluyendo el grande de nuestra boda donde Mark estaba radiante junto a Robert. Incluso compré flores frescas, algo que no había hecho solo para mí en Eras. Lirios, los favoritos de Robert. Su pesado aroma llenó la entrada, un fantasma fragante. ¿Por qué estaba tan ansiosa? Era solo Mark, amable, estable Mark, con su risa fácil y su aspecto ligeramente arrugado que nunca parecía cambiar. ¿Estaba preocupada por remover recuerdos dolorosos? ¿O era algo más? ¿Algo más difícil de nombrar? Un miedo a enfrentar cuánto había cambiado la vida, viendo la ausencia de Robert reflejada en los ojos de su mejor amigo. El viernes llegó fresco y claro. Me vestí con cuidado, eligiendo un simple suéter azul, que a Robert siempre le había gustado. Hice café, arreglé galletas en un plato, del tipo que mi madre solía hacer, las que Robert y Mark devoraban después de la escuela. El reloj avanzaba hacia las 2 con una lentitud agonizante. Luego, exactamente a tiempo, un sedán modesto se detuvo en la entrada. Mi corazón dio un peculiar saltito. Tomando un profundo aliento, abrí la puerta principal justo cuando Mark estaba extendiendo la mano hacia el timbre. Se veía mayor, por supuesto, más canas entretejidas en su cabello oscuro. Líneas más profundas grabadas alrededor de sus ojos, pero la sonrisa era la misma, cálida, un poco vacilante. «Sara», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Es bueno verte». «A ti también, Mark». Logré, dando un paso atrás. «Pasa».
Entró a la casa, su mirada barriendo el pasillo familiar, deteniéndose un momento en la foto de la boda. Vi un destello de tristeza cruzar su rostro antes de que lo enmascarara con otra sonrisa. El lugar se ve genial, igual. En su mayoría, dije, guiándolo hacia la sala de estar. Algunas cosas cambian, algunas permanecen igual, supongo. Nos sentamos, él en el sofá, yo en el sillón frente al sillón de Robert. Un silencio incómodo se extendió por un momento, lleno solo por el tic-tac del reloj y el tenue aroma de los lirios. Se aclaró la garganta. Entonces, ¿cómo has estado sobrellevándolo realmente? La franqueza me sorprendió, pero la aprecié. Sin lugares comunes, sin rodear el elefante en la habitación. El enorme agujero con forma de Robert en ambas de nuestras vidas. Tomé un aliento, decidiendo ser honesta. Está bien, Mark. Algunos días son mejores que otros. Ya sabes cómo es. Jugueteé con el borde de un cojín. Es más silencioso de lo que jamás pensé posible. Él asintió lentamente, sus ojos llenos de comprensión. Sí, todavía cojo el teléfono a veces pensando en llamarlo por alguna tontería que vi o el marcador de un partido. Luego recuerdo. Bajó la mirada a sus manos. Deja un gran silencio, ¿verdad? Y de esa manera, la incomodidad comenzó a derretirse, reemplazada por el lenguaje compartido de la pérdida. Hablamos de Robert. Luego fácilmente, naturalmente, Mark compartió una historia sobre un viaje de pesca que hicieron de adolescentes, una que yo nunca había oído, involucrando una canoa volcada y un cisne muy enfadado. Me reí, una risa real y genuina que se sentía oxidada, pero buena. Le conté sobre el desastroso intento de Robert de hornear pan de masa madre durante los primeros días de nuestro matrimonio, resultando en algo que se asemejaba a un ladrillo fosilizado. Pasamos la tarde así, intercambiando recuerdos como piedras preciosas. Cada uno trayendo a Robert vívidamente de regreso a la habitación, no como una fuente de dolor, sino como el hombre cálido, divertido, ligeramente exasperante que ambos habíamos amado. Mark preguntó sobre mi trabajo en la biblioteca, sobre mi jardín, escuchando atentamente. Parecía genuinamente interesado, no solo haciendo conversación educada. Notó los pequeños cambios, la nueva estantería, las cortinas diferentes en el comedor. ¿Pintaste aquí?, preguntó, gesticulando hacia las paredes de la cocina. Ahora un suave verde salvia en lugar del alegre amarillo en el que Robert había insistido. Sí, sonreí. Sentí que era tiempo de un cambio. El amarillo nunca fue realmente mi color. El río. Dime. Robert pintó el baño de nuestro apartamento universitario de exactamente ese tono. Dijo que era optimista. Principalmente solo me dolía los ojos por la mañana. Nos movimos a la cocina por más café. Mientras vertía, Mark se recostó contra el mostrador, mirando por la ventana hacia el patio trasero. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando largas sombras a través del césped. Amaba este jardín, dijo Mark en voz baja. Pasaba horas aquí, ¿verdad? Lo hacía. Confirmé, entregándole una taza. Especialmente las rosas. Estaba tan orgulloso de ellas. Mark se apartó de la ventana, su expresión pensativa. Sabes, Sara, comenzó un poco vacilante. Parte de la razón por la que quise pasar. Bueno, además de verte, por supuesto, había algo que Robert me pidió que hiciera. Hace mucho tiempo, me hizo prometer. Mi ceño se frunció. ¿Una promesa? Robert no me había mencionado nada. ¿Qué era? Mark tomó un sorbo de su café, reuniendo sus pensamientos. Fue justo después de que recibió su primer diagnóstico serio. El que pensaron que habían vencido. Estábamos tomando una cerveza tarde una noche y se puso filosófico, asustado, creo, aunque trató de no mostrarlo. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Me hizo prometer que sí, si alguna vez le pasaba algo a él, yo te revisaría, no solo de inmediato, sino más adelante, asegurarme de que realmente estuvieras bien. Y, dudó de nuevo. Me pidió que te diera algo, pero solo cuando sintiera que el momento era el adecuado. Mi corazón dio otro extraño sobresalto. Algo que quería que Mark me diera. ¿Por qué no me lo habría dado él mismo o lo habría dejado con su testamento? ¿Qué es?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Mark metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño libro de cuero gastado y empastado. No era un libro para leer. Parecía más un diario o una bitácora, cerrado por una delgada correa de cuero. Se veía viejo, ablandado por el uso. Me lo ofreció. Lo llamaba su diario de gratitud. Explicó Mark suavemente. Lo empezó hace mucho. Incluso antes de conocerte, creo. Escribía cosas por las que estaba agradecido, momentos que importaban. No siempre era el mejor diciendo las cosas en voz alta, ya sabes, especialmente las profundas. Dijo que esto contenía las cosas que no siempre sabía cómo expresar y quería que lo tuvieras algún día. Tomé el diario, mis dedos temblando ligeramente al rozar los suyos. El cuero era suave, casi aterciopelado, moldeado por años de ser sostenido. Se sentía cálido, íntimo, un pedazo tangible de Robert que nunca supe que existía. Traceé la cubierta gastada, un nudo formándose en mi garganta. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué dárselo a Mark? Tal vez sabía que yo no estaría lista para leerlo de inmediato. Tal vez necesitaba el amortiguador del tiempo. Y Mark, su leal amigo, era el guardián de ese tiempo. Dijo que sabrías cuándo leerlo, continuó Mark, su voz gentil. O si siquiera querías. Sin presión, pero quería que tuvieras la opción. Apreté el pequeño libro contra mi pecho. Una repentina ola de emoción me invadió. Duelo, sí, pero también un profundo sentido de ser vista, de ser amada a través de los años, a través del silencio de la muerte misma. Lágrimas picaron mis ojos. Gracias, Mark, susurré, las palabras espesas. Gracias por mantenerlo seguro, por traerlo. Él solo asintió, una profunda comprensión en su mirada. Nos quedamos allí en la cocina silenciosa, la luz que se desvanecía pintando la habitación en tonos de oro y gris. El peso no dicho de la vida de Robert, su amor y su previsión llenando el espacio entre nosotros. No era solo un diario. Era un mensaje, una conexión entregada por la única persona en la que Robert confiaba implícitamente. La inesperada del regalo, la profundidad de la planificación de Robert y el tranquilo cumplimiento de Mark de su promesa. Fue abrumador, pero de una manera extrañamente reconfortante. Mark se aclaró la garganta suavemente. Hay una cosa más, Sara. Parte de la promesa. Levanté la vista, curiosa. Él, me hizo prometer que te ayudaría a arreglar la puerta del patio trasero si todavía se atascaba. Parpadeé. Luego solté una risita acuosa. La puerta del patio trasero. Había estado atascándose durante años, una molestia menor que Robert siempre había tenido la intención de arreglar pero nunca llegaba a hacerlo. Parecía un detalle tan pequeño y mundano después de la gravedad del diario. Todavía se atasca, admití, una pequeña sonrisa tocando mis labios. Siempre. Mark sonrió, el familiar brillo de vuelta en sus ojos. Algunas cosas nunca cambian. Miró el reloj del microondas. Mira, probablemente debería irme pronto. Dirigirme al hotel de la conferencia, pero si tienes un destornillador y quizás un poco de aceite, podría echar un vistazo rápido. Por Robert. Se sentía bien. Una tarea práctica, un momento compartido de arreglar algo tangible después de lidiar con tanta emoción intangible. Se sentía como Robert. Creo que tengo justo las cosas, dije, guiando el camino hacia el cajón desordenado junto a la puerta trasera donde Robert guardaba sus herramientas. Salimos al aire fresco de la tarde, la puerta, de madera y erosionada, gimió en protesta mientras Mark examinaba sus bisagras. Jugueteó con el pestillo, apretó unos cuantos tornillos y aplicó un poco de lubricante que encontré en el garaje. No hablamos mucho, trabajando lado a lado en un silencio cómodo. Los únicos sonidos, el raspado metálico del destornillador y el canto de los grillos comenzando su canción vespertina. Había una simple satisfacción en la tarea, una camaradería tranquila. Él estaba cumpliendo una promesa y yo se lo estaba permitiendo. Fue un acto pequeño, pero se sintió significativo, un puente entre el pasado y el presente. Abrió y cerró la puerta varias veces. Se movía suavemente, en silencio. Ahí, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Como nueva, o al menos mejor de lo que estaba. Se volvió hacia mí, una sonrisa genuina en su rostro. Promesa cumplida. El sol se había hundido debajo de los árboles ahora,
pintando el cielo en trazos de naranja y púrpura. Un profundo sentido de paz se asentó sobre mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. De pie allí con Mark, el amigo más antiguo de Robert, habiendo recibido este inesperado pedazo del corazón de mi esposo y presenciando el simple acto de lealtad, se sintió como un punto de inflexión. Mark recogió su chaqueta de la silla de la cocina. La atmósfera se sentía diferente ahora, más ligera, más cálida. La incomodidad inicial se había ido hacía mucho, reemplazada por un renovado sentido de conexión, no solo a través de Robert, sino entre nosotros. Gracias, Sarah, dijo sinceramente, deteniéndose en la puerta. Por dejarme pasar, por compartir la tarde. Gracias, Mark, respondí, encontrando su mirada. Por todo, el diario, la puerta, solo hablar. Él asintió. Cuídate, Sarah. Y no seas una desconocida, ¿de acuerdo? Si alguna vez sientes ganas de hablar o necesitas algo. Tú también, Mark, dije. Dio una pequeña seña con la mano y caminó de regreso a su auto. Lo observé alejarse, las luces traseras rojas desapareciendo por la calle silenciosa. Cerrando la puerta, me apoyé contra ella por un momento, el pequeño diario de cuero empastado todavía apretado en mi mano. La casa ya no se sentía tan vacía. El silencio parecía más suave, menos absoluto. La visita de Mark, tan inesperada como fue, había traído más que solo recuerdos. Trajo conexión, un cierre de un tipo que no había anticipado, y la prueba tangible del amor perdurable de Robert en la forma del diario. Caminé de regreso a la sala de estar, ahora bañada en el suave resplandor de las lámparas que había encendido. Me senté en mi propia silla esta vez, no en la de Robert, y coloqué el diario en la mesita auxiliar. No estaba lista para abrirlo todavía. No esta noche. Pero saber que estaba allí, saber que Mark había honrado su promesa, se sintió como un regalo. No se trataba de reemplazar a Robert o borrar el duelo. Se trataba de entender que las conexiones pueden perdurar, que la amistad puede tender un puente sobre la brecha dejada por la pérdida, y que a veces los encuentros más inesperados pueden traer el consuelo más profundo. La vida no se había vuelto mágicamente fácil, pero algo había cambiado dentro de mí. Una ventana se había abierto, dejando entrar un poco de luz, un poco de aire. Era un recordatorio de que incluso después de la pérdida más profunda, la vida guarda posibilidades de conexión, de comprensión y de un crecimiento silencioso. Y a veces comienza con un viejo amigo que se detiene, cumple una promesa y te ayuda a arreglar una puerta que se atasca.